Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes, cerrando el cuarto mes del año. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe una paisana, quien ha aceptado esta invitación para compartirnos un poco acerca de los riesgos emergentes en las empresas. Y se trata nada más y nada menos que de Diana Milena Velázquez, de quien les quiero compartir un poquito de su trayectoria. Gracias en primer lugar, Diana, por aceptar esta invitación. Y a todos los asistentes quiero contarles que Diana se ha desempeñado en el área de riesgos por 15 años en el sector financiero, con conocimientos en la gestión de riesgo operacional, seguros corporativos, prevención de lavado de activos, compliance y riesgo de crédito. Ella ha acompañado al Grupo Bancolombia en el desarrollo de estrategias, metodologías, diseño de procesos y estructuración de gobierno y políticas que garantizan el equilibrio entre el control y la eficacia. Todo esto apalancado desde el conocimiento de las normas, los estándares e integrado con competencias analíticas y desarrollos estadísticos. Adicionalmente, Diana cuenta con 10 años de experiencia liderando equipos de alto desempeño en desarrollos estratégicos y diseño de herramientas y metodologías analíticas. Así que vamos a tocar un tema que a veces no está sobre la mesa y le comentaba a Diana que eso me parecía súper interesante porque muchas veces obedecemos a los temas regulatorios y actuamos en función de la presión que tiene dentro de los diferentes sectores e industrias en los que nos desempeñamos. Pero este tema, después de lo que acabamos por ejemplo, de vivir como el COVID, definitivamente tenemos que ponerlo dentro de nuestro plan de trabajo. Así que bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Ingrid, por la invitación y qué rico poderlos acompañar y compartirles un poco de la experiencia. No, a ti, definitivamente con todos estos años de experiencia que has tenido, definitivamente sabemos que vamos a sumar muchísimo hoy a todos nuestros asistentes. Y justamente para empezar y ponernos todos en línea, creo que lo primero que deberíamos abordar es qué son los riesgos emergentes, o sea, qué abarcan para que tú Perfecto. nos pongas a todos en línea base. Perfecto, Ingrid. Yo quisiera compartirles un poquito de una presentación que les preparé para poder responder primero a esa pregunta. ¿Me cuentas si ya están viendo mi pantalla? Ya la vemos. Listo, perfecto. Solo se Entonces, ve como presentación, si quieres, ahí ya está, perfecto, ya listo. está nítida. Entonces, lo primero que quisiera que nos preguntáramos para poder responder a esa pregunta de qué son los riesgos emergentes es que leamos esta frase que Raquel Roca nos regala y es: vivimos en una sociedad líquida donde el cambio es constante y la capacidad de gestionar el cambio de forma natural y tranquila es un punto destacado de los nomads trabajadores del futuro. Los riesgos emergentes es todo aquello que viene de afuera, que tiene por lo general una causa externa y que hace que nuestras organizaciones tengan que irse adaptando. Y tú ponías un ejemplo supremamente importante porque creo que la pandemia es uno de los grandes ejemplos que nos ha permitido a nosotros empezarnos a adaptar, pero también cuestionarnos de qué es lo próximo que se viene, ¿cierto? Porque no es un proceso que sea ya continuo y que nos vamos a quedar quietecitos, sino que efectivamente el entorno está evolucionando y eso hace que nuestras compañías, nosotros como personas y como profesionales, también nos empecemos a adaptar y que estemos en ese constante cambio. Ese es el principio de los riesgos emergentes, Ingrid. Y si me permitís, las preguntas que me hacía referencia es, qué rico arrancar esta presentación y este tema con las siguientes preguntas. En nuestra gestión del día a día, ¿cada cuánto leemos sobre noticias, reportes y análisis de riesgos? ¿Qué tan constantes somos nosotros en saber que el tema de cumplimiento, de riesgo operacional, de riesgo de crédito o cualquiera de los riesgos a los que nosotros nos dediquemos realmente tienen unas afectaciones externas que están variando nuestra función todo el tiempo? Somos de aquellos administradores de riesgos que nos quedamos quietos pensando que ese proceso es solo interno de la organización y que los factores externos no nos mueven.
La otra pregunta que quiero que se vayan haciendo es ¿qué tanto nos interesamos por conocer temas de innovación y tendencia? Y voy a poner en la mesa uno de los temas que ha venido revolucionando las noticias de tecnología en los últimos meses y es todo el tema de inteligencia artificial, el chat GPT. ¿Qué es lo que nosotros como compañía, como personas, como profesionales nos hemos cuestionado que están trayendo estas nuevas tendencias e innovaciones en todo el proceso de analítica y de tecnología a nuestras compañías? ¿Seremos los mismos después de unos meses? ¿O definitivamente vamos a cambiar tanto? ¿Y qué va a pasar con nuestras compañías, con las áreas tecnológicas, con los equipos analíticos, con todas estas tendencias que están viniendo? La tercera pregunta, ¿estamos conscientes de la relación que puede existir entre el riesgo y los efectos del entorno sobre ellos? Y a eso me refiero nos hemos dado la oportunidad de pensar en la correlación y dependencia que existen entre los riesgos. Y por último, estamos monitoreando las causas externas de nuestros riesgos. Creo que en nuestro continente hemos tenido en los últimos años unos temas políticos muy significativos que nos han hecho también pensar de cuál es nuestro desempeño, cuál es la afectación que estos gobiernos están teniendo sobre nuestras compañías, sobre nuestro desempeño profesional también, bueno o malo, independientemente de cómo lo clasifiquemos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas decisiones de gobierno dentro de las compañías que tenemos? Otro ejemplo es ¿qué pasó, por ejemplo, con el tema de la confianza a nivel del sector financiero después de que casi pues, dos bancos quiebran en el mismo mes a nivel mundial? ¿Cierto? Y ese tipo de cosas, ¿cómo afectan a nuestras compañías? Y si nosotros todavía estamos respondiendo a que no hay ninguna afectación, creo que nos tenemos que seguir replanteando en nuestro quehacer del día a día como administradores de riesgo. Y para terminar de contestar tu pregunta, aquí traigo dos definiciones, Ingrid, de qué son los riesgos emergentes para que abramos también preguntas, paneles de las personas que nos están acompañando. Los riesgos emergentes, según el IRGC, son riesgos nuevos o riesgos familiares que se hacen evidentes en condiciones nuevas o desconocidas. Y a Fiduciaria, que traje una definición local de Colombia, habla que los riesgos emergentes son aquellos cuyo origen es diferente a los riesgos tradicionalmente gestionados por las entidades. Son riesgos productos de la transformación, entre otros de los entornos laborales, cambios en las condiciones económicas, sociales, demográficas, ambientales y tecnológicas que tienen un fuerte impacto en la operación del negocio y que por su naturaleza son difíciles de predecir. Y es que estos riesgos emergentes tienen unas características que nos van a permitir empezarlos a detectar un poquito. Y es, lo primero, pues ya vimos las clasificaciones, son económicos, es decir, tienen un impacto en nuestras finanzas, en todo el proceso, por ejemplo, inflacionario, en las pues en los macroindicadores, en la macroeconomía. En el ambiental, ustedes no se alcanzan a imaginar lo importante que está haciendo últimamente y las tendencias que hemos venido teniendo las entidades financieras y el resto de las organizaciones con los temas ambientales. Y pongo aquí un dato que espero que todos hayan conocido un poquito y es el tema de ESG, el tema ambiental, social y de gobierno. En todos los temas ambientales se nos viene una fuerte regulación para todas las compañías, sobre todo aquellas que generan grandes emisiones de carbono o aquellas que financiamos también a esas compañías. Incluso la interacción, porque estamos ya recibiendo, por ejemplo, en nuestros países normas de uso de plásticos, por ejemplo, que sean reutilizables, están evitando, prohibiendo plásticos de un solo uso, también hay regulaciones y multas para aquellos que están generando demasiadas emisiones y eso cambia muchísimo nuestro quehacer en el día a día, eso es un riesgo emergente. Pero socialmente, que es otro de los puntos, también nos está afectando muchísimo. Tenemos unas altas migraciones,
También tenemos unas nuevas tendencias, una nueva generación. Después de la pandemia, la gran mayoría de los trabajadores desea estar gestionando su propio tiempo. Entonces hay ya una nueva tendencia que está haciendo que las organizaciones se replanteen en cómo manejar su talento, en cómo acceder, por ejemplo, a una comunidad o a un prospecto de cliente que tenga alguna tendencia particular, por ejemplo, la ambiental, y eso hace que nos empecemos a cuestionar un poco de cómo abordarlo. En el tema geopolítico, pues creo que con mi ejemplo anterior ya ha sido supremamente claro, y en el tema tecnológico, no solamente las nuevas innovaciones, que es todo el tema de inteligencia artificial, sino también todos los ataques que estamos teniendo a nivel tecnológico. Ese tipo de cosas, por ejemplo, las nuevas industrias para poder mirar cómo acceden a los datos, cómo están trabajando con los datos, qué tanta analítica se está haciendo alrededor del tema, comienza a ser una oportunidad, pero también es un riesgo emergente del cual nosotros debemos de empezar a, a caracterizar. Ingrid, aquí mi respuesta, cuéntame. No, no, me parece súper interesante porque precisamente hay un abordaje pues bastante completo, ¿cierto? Que tú nos expones acá. Y justo nos hacen una pregunta que quisiera ver cómo la integramos acá, ¿cierto? Con esto que estamos viendo las categorías de estos riesgos emergentes. Y nos pregunta Marcela, ¿cómo ha sido el análisis de eventos de riesgos como riesgo emergente, el DEI, Diversity, Equality e Inclusion en Latinoamérica? Bueno, les cuento que en todo el proceso de investigación que he venido haciendo, realmente es un proceso que no se viene adelantando mucho. No ha tenido una profundización importante por parte de las compañías. Sin embargo, creo que ya ciertos eventos importantes en los entornos han hecho que las compañías empiecen a cuestionarse un poco. Yo les voy a contar un poco desde mi experiencia y es, llevo hablando de riesgos emergentes hace como 10 años aproximadamente y les voy a contar qué hizo que en Bancolombia empezáramos a pensar de riesgos emergentes. En mi experiencia particular, tuve un periodo encargada de los seguros corporativos del banco. Cuando empezamos a hablar de seguros corporativos, hacía parte del equipo de riesgo operacional y empezamos a analizar con todos los temas que se nos estaban dando que efectivamente no podíamos seguir en lo mismo, en estar pensando que los riesgos que íbamos a asegurar eran solo los de nosotros, sino que veíamos una afectación externa supremamente importante que teníamos que estar analizando y que el banco debía de estar demostrando que efectivamente la tenía en el radar, aunque ahorita vamos a ver que es un poco complejo tener todo bajo control, pero sí es muy importante que podamos demostrar una debida diligencia frente al análisis que estamos haciendo del entorno, que puede ser que nuestras compañías no lo llamen directamente riesgos emergentes, pero que sí sea un tema que esté incorporado en nuestra cultura. Y para hacerles el cuento corto, comenzamos a hablar de los riesgos emergentes cuando queríamos empezar a negociar diferentes coberturas con las aseguradoras y cuando empezamos a ver que nuestras exposiciones se estaban viendo afectadas por cómo se estaba moviendo el entorno. Y desde ahí comenzamos a adoptar este término en Bancolombia y en diferentes exposiciones pues, que personalmente he realizado en los temas. Pero en términos generales, para contestarle a Marcela, el proceso de riesgos emergentes no es algo que esté regulado todavía, no por lo menos en todas las compañías. Nuestros reguladores locales normalmente hablan de una causa externa, que eso nos invita a estar revisando qué es lo que pasa afuera y me puede afectar adentro, pero realmente no hay una introducción completa de estos temas que permeen a las diferentes áreas de una compañía. Estamos en ese proceso, creo que incluso hasta los reguladores han querido empezar a mostrar muchísimo este tema, se han empezado a pegar del Foro Económico Mundial y sus reportes del top 10 de los riesgos, que no solamente son los operacionales, créditos, mercados y liquidez, que también nos traen un montón de panoramas adicionales y esperamos que la cultura empiece también a fortalecer este tema.
Creo que estás en mute, Ingrid. Sí, gracias. No, eso es súper importante lo que tú mencionas ahorita, o sea, no necesariamente todo está en el marco regulatorio, pero si bien es cierto, aunque no lo esté, sí puede impactar fuertemente a las organizaciones, precisamente por el giro del negocio o el sector, o sea, el sector en el que se encuentra. Sí, Y hace unos días hicimos una encuesta en LinkedIn y justamente el que punteó más alto es el riesgo tecnológico. O sea, las empresas sí se están sintiendo seriamente amenazadas en dos vías, en el tema de los ataques, como bien dices, y como en un abordaje en todo el tema de este tema de inteligencia artificial, o sea, como lo siente como una amenaza. sí, de acuerdo. Yo creo que la invitación acá es, en el proceso de administración de riesgos, el riesgo siempre tiene dos caras. Yo podría decir que tres, pero me voy a enfocar en dos. Y tiene una cara del lado de la oportunidad y otra cara del lado de la pérdida. Normalmente, y como nos hemos acostumbrado a administrar los riesgos, siempre es desde el lado de la pérdida, ¿cierto? Entonces estamos revisando, intentándolo cuantificar, poniendo controles para que no se nos materialicen los eventos, pero creo que este riesgo emergente también es muy importante que equilibremos un poco la balanza y verlo desde el lado de la oportunidad. ¿Cómo vamos a preparar a nuestros equipos tecnológicos y analíticos para todo el proceso que se viene? ¿Cómo vamos a preparar a nuestras personas para todos los cambios sociales que estamos teniendo? ¿Cómo vamos a preparar nuestra estructura de gobernanza para todos estos temas geopolíticos que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a ser más sostenibles como organización? ¿Cierto? Y cómo nosotros empezamos a generar una economía sostenible también dentro de la organización que pueda convivir con los diferentes aspectos de los que estamos hablando. Entonces, creo que aquí lo más importante también es empezarle a dar un poquito la vuelta al riesgo y verlo también desde la oportunidad. Eso que hoy sentimos como amenaza, ¿cómo lo vamos a volver? Para nosotros una oportunidad en fortalecer el talento y los diferentes aspectos que tenemos en nuestra organización. Sí, me gusta ese abordaje de la oportunidad. Definitivamente muchas cosas buenas han salido a raíz de ello. Y tomando en cuenta que hoy en nuestro público pues tenemos un público bastante diverso en jurisdicción y sectores, porque gracias a todos por acompañarnos hoy. Vamos bastante representados en cuanto a las industrias de Latinoamérica. ¿Cómo pudiéramos revisar todo este tema del impacto, cierto? Ya hemos, digamos, abordado un poco en función de cómo son estos riesgos emergentes. eh, yo sé que tú vienes del sector financiero, pero en tu experiencia, ¿cómo pudiéramos ver un poquito más a profundidad estos impactos que nos están llegando desde el tema de los riesgos emergentes? Bueno, entonces me va a permitir y les voy a presentar otro pedacito que son, me voy a quedar acá, en las características para poder mirar cómo empezamos a medir ese impacto. Los riesgos emergentes tienen unas características, no necesariamente se cumplan todas, pero es muy probable que tengamos una tendencia a que esto se cumpla. Lo primero es que son de largo plazo. Los podemos empezar a evidenciar, pero su impacto todavía no lo podemos medir. O sea, tenemos que hacer análisis de escenarios y seguramente empezar a contratar expertos que nos hablen un poquito para hacer una metodología Delphi y empezar a generar un poco como el conocimiento del impacto que podamos medir en nuestra organización. Hay otra característica súper importante y es que empiezan a aumentar su importancia. Yo recuerdo que hace unos 12 años aproximadamente que soy usuaria de RICS.net, del Foro Económico Mundial, de los informes que pasan las reaseguradoras, porque generan mucha información precisamente de estos riesgos emergentes, se visualizaba el tema de cyber como el riesgo número 5 aproximadamente en el top 10 de los riesgos. Algunos años empezó en el 8, fue subiendo al 5 y resulta que llevamos muchos años teniéndolo en los principales riesgos. Eso es lo que pasa con estos emergentes, que empezamos a verlos, pero con el tiempo empiezan a aumentar su importancia, porque ya empezamos a ver
que atacan a una compañía, cuál es la posibilidad de que me ataquen la mía, etcétera, ¿cierto? Es como todo el proceso. Hay otra característica y es que sabemos que a pesar de que se materialicen en el futuro, van a tener un impacto muy significativo en nuestra organización. Y es que nos van a mover del lado donde estamos más conformes, donde está ese colchón de administración que nos deja un poquito cómodos en este momento. Pero su probabilidad todavía es un poquito baja, ¿cierto? Entonces empezamos como ya a hablar de probabilidades e impactos. Hay otra característica muy importante y es que hay una interrelación con los otros riesgos. Estos riesgos emergentes no llegan solitos, llegan a aumentarme, a empeorarme algunas circunstancias que tengo expuestas. Por ejemplo, los temas de tecnología. Llega todo este riesgo emergente, riesgo de cyber, de ataque cibernético, y ¿qué es efectivamente con lo que se empieza a relacionar? Pues empieza a relacionar con mi riesgo operativo, pero si me descuido con el riesgo de liquidez, ¿cierto? Entonces, efectivamente empezamos a ver que hay una correlación entre los diferentes riesgos. También hay riesgos, por ejemplo, que empezamos a identificar como el riesgo de talento. Ahorita se los contaba un poquito. Ese riesgo de talento con los nómadas que estamos teniendo en este instante, que déjame trabajar desde cualquier lado del mundo, ponme proyectos que yo los puedo desarrollar desde cualquier sitio. Ya las personas no se quieren adaptar a unos horarios que son exigentes, sino que efectivamente quieren un trabajo distinto. Ese tipo de cosas nos afectan realmente la organización. Pasan por el riesgo operativo, por una causa de personas, nos empiezan a instalar un nuevo riesgo en nuestra organización, que es poder administrar a la planta, etcétera. Entonces, solamente les doy estos ejemplos para que me entiendan un poco este efecto que tienen los riesgos emergentes en las organizaciones. Y lo otro es que normalmente surgen de eventos externos. Algo afuera lo detona y empieza a afectar a nuestras compañías. Eso es súper importante que efectivamente lo tengamos. Para poder responder a tu pregunta, Ingrid, creo que en un tema de poder medir esos impactos, lo más importante es poderlos primero identificar, estar atentos, alertas, estar analizando el entorno. La lectura es supremamente importante, estar al día de las noticias, de qué le está pasando a otras compañías, no solamente en mi país, sino también por fuera, en la región, en el otro continente, hace que yo pueda estar adelantándome un pasito de lo que efectivamente me puede llegar a estar pasando a mí. Lo otro que yo sé que es muy difícil y que seguramente las personas que nos están acompañando van a estar preguntando ahorita es absolutamente necesario establecer una cultura de riesgo, porque sin cultura el administrador de riesgos no puede administrar. ¿Eso qué significa? Que hay una corresponsabilidad de todas las personas de nuestra organización, desde la que tiene el rango más bajito hasta la persona que tiene el rango más alto, tiene una responsabilidad en la administración de riesgos. Y si nosotros, como administradores de riesgos, no les hacemos ver la importancia de que ellos hagan parte de nuestra función también y de esa administración, realmente va a ser un proceso complejo. Y lo otro es, frente a las metodologías, creo que estos riesgos emergentes son inicialmente muy cercanos a serlos evaluados como unos riesgos operativos en impacto y en frecuencia o en probabilidad, como efectivamente lo estén revisando, para irse acercando a una cuantificación de estos riesgos en sus compañías. Excelente, Diana. Y bueno, dentro de una pregunta que viene un poco amarrada a lo que veníamos hablando un poquito antes en relación al tema de las oportunidades, porque bien decías, tenemos todos estos riesgos, definitivamente pues puede verse todo muy gris, pero también la empresa, ¿cierto? La organización puede tomarlo y sacarle provecho para que sea algo positivo para la organización. Y entonces Marcela nos pregunta que si estas oportunidades se toman como planes de acción o controles preventivos ante ese posible riesgo. O sea, ¿se plantea de esta forma? O sea, o cómo, digamos, planteas, digamos, esta oportunidad para introducirla dentro de la organización. Bueno,
De pronto estoy un poco sesgada con la respuesta que les voy a dar, pero el plan de acción desde mi concepto es un tema que me permite a mí reducir o el impacto, la severidad de un riesgo. Y la oportunidad realmente es cuando yo le doy la vuelta al riesgo, no solamente en una disminución, sino que lo vuelvo en una ventaja competitiva o en un ingreso monetario para la compañía o en una estabilidad. Les voy a poner un ejemplo para generar este proceso. Yo tengo, por ejemplo, en mi compañía establecido unos cargos críticos y en esos cargos críticos yo efectivamente ya los detecté, voy y los reviso y los gestiono. Y los gestiono incentivando a la persona que está ejecutando ese cargo crítico o entreno a segundos y eso es un plan de acción. Precisamente esa gestión es un plan de acción, no es un control. Eso es una cosa. Y la oportunidad, ¿cómo sería? La oportunidad es empezar a revisar cómo nosotros volteamos esa faceta de un cargo crítico y llegamos a automatizar el proceso, por ejemplo. Y le bajamos un poquito, a su vez también el impacto, pero esa automatización no la dejamos solo para nosotros, sino que le sacamos una oportunidad y vendemos un producto de automatización de un proceso. O, por ejemplo, yo ya conozco ejecutan esos cargos y lo que empiezo a hacer es un programa para poderlos mantener en la organización. Entonces les ofrezco capacitación, les ofrezco unos beneficios y eso no solamente me va a traer a mí una reducción del riesgo, sino también la ventaja de que mi proceso no va a tener tantos cambios o tanta fuga de talento, sino que voy realmente a fidelizar a mis personas en mi proceso. No sé si me hice entender, pero esa es la gran diferencia entre oportunidad y plan de acción. Yo creo que sí, no, que nos quedó bastante claro, pero igual a todos nuestros asistentes recuerden que tenemos en el área de chat y de preguntas y respuestas ese espacio abierto para que ustedes nos hagan conocer sus inquietudes y las vamos desarrollando. Y continuando con lo que tú decías, porque hay varias cosas, digamos, que he ido anotando acá en relación, por ejemplo, a esta cultura nómada que ahora tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo, ¿cierto? Que se presentan el rol de los equipos de riesgo y compliance en el tema de formación, ¿cierto? De educación a estos riesgos emergentes y a estos nuevos equipos con los que nos estamos, digamos, enfrentando. ¿Cómo dirías tú que podemos hacer ese abordaje de educación? No solamente obviamente para nuestros equipos, digamos, que ya traíamos tradicionalmente accionando dentro de nuestras organizaciones, sino para esta nueva ola, ¿no? De que tiene un comportamiento pues un poco atípico a lo que estábamos acostumbrados. De acuerdo. Bueno, lo primero es conocer las características que efectivamente tenemos y empezar a clasificar esas personas. ¿Por qué me parece importante? Porque va a hacer un abordaje diferencial dependiendo de su cultura, también dependiendo de la edad que tengan y de los intereses que los motive, ¿cierto? Entonces, eh, hay personas, por ejemplo, en los equipos que, bueno, voy a poner un ejemplo, pero puede ser que hayan ciertos equipos dentro de las compañías que son más resistentes al proceso de la formación, porque tienen más carga laboral, porque tienen una interacción, un trabajo supremamente distinto. Entonces, mi recomendación para ese tipo de personas es poderlos enganchar con ejemplos, poderlos enganchar con, mira, tú en el día, en un ejemplo práctico del día a día, esto te está pasando, haces esto y mira, acá puede haber un riesgo emergente, aquí puede haber un riesgo operativo, un riesgo de cumplimiento, o si tú no estudias bien ese cliente, se me genera un default, por ende una provisión mayor y en la provisión mayor va a ser que tú ganes menos dinero en tu comisión. Entonces es enganchar a la gente con su día a día. Ese es como el primero. Lo segundo es que también creo que no puede existir una sola forma de formarlos. Podemos grabar capacitaciones y que esas capacitaciones sean súper chéveres y divertidas, pero eso nos va a durar un año a lo sumo, porque al siguiente la misma persona no te va a hacer la misma capacitación. Así que creo que este tema de formación
también cumple con las características emergentes y es que tiene que ser absolutamente dinámica. Si no es dinámica el proceso, pues se nos van a empezar a zafar. Otro tema súper importante en los procesos de formación, que incluso en la ISO 31000 de administración de riesgos lo sugieren, es que tú puedas enganchar como administrador de riesgos a la alta dirección. Va a ser mucho más fácil Ya, poder hacer tu proceso de administración, pero ganar cultura, que la gente efectivamente se forme, se capacite, que puedan copiarte con todo el proceso de gestión, que muchas veces pues nosotros ganarnos ese terreno es un poco complejo. sí, ahí el rol de la alta dirección es clave, ¿no? Ahí sí que educas con Sí, el ejemplo y si la dirección marca un tono bastante fuerte y evidente en sus acciones, definitivamente la réplica la vamos a ver en todos los demás que participen dentro de la empresa. Así que de acuerdo. es un incentivo para que se apropie mucho más toda la dirección de la empresa, todos estos procesos. Y aquí una pregunta adicional, Diana, que acaba de salir a relucir, es el tema de la frecuencia. Tú decías, digamos, que nos puede durar un año, pero en tu experiencia, ¿qué tanto las empresas o las organizaciones deberían estar educando a sus equipos en esta materia? Bueno, yo creo que eso depende, eso es una pregunta muy comprometedora, pero depende mucho de la estrategia que tenga cada compañía, ¿cierto? Incluso de cómo se comporten esos talentos. Para algunos talentos va a ser una forma de retención mantenerse capacitado. Es decir, me mantengo en esta compañía porque sé que el proceso es constante. No me están dejando oxidarme, como decimos en Colombia, o quedarme con el mismo conocimiento y ir olvidando el resto de las cosas. Eh, Todo depende, pero yo sí creo que una apuesta muy valiosa siempre va a ser la formación, siempre, porque es uno de los pilares para poder establecer la cultura. Si no hay formación, no hay conocimiento, y si no hay conocimiento, no hay gestión del riesgo. Porque esa persona puede ejecutar muy bien el proceso, pero si no sabe que es un riesgo, que eso puede generar un impacto económico a la compañía y por ende una pérdida de valor, pues efectivamente creo que nuestra función como administradores de riesgo no va a ser exitosa. Si me preguntas a mí, yo como entidad sí le apostaría a una formación constante y no estoy hablando de poner a todos nuestros equipos a formarse durante 6 meses, pues ojalá tuvieran la forma, pero eso no es sostenible en una organización, pero sí dar capsulitas diarias, noticias, que los puedan enganchar, ubicar con su sector, con otros sectores que tengan impacto. Y aquí voy a contar una cosita súper chiquita. Recuerdo un ejemplo que presentaba en alguna de las exposiciones donde teníamos una compañía de tecnología y esa compañía de tecnología al ver los temas de riesgos emergentes me compartía y me decía, ah, pues yo no veo ninguna exposición ahí. Yo antes veo es una oportunidad porque si los atacan, eh, pues con todo este proceso de cyber, pues me van a contratar. Entonces dije, buenísimo, pero claro que tú tienes riesgos. Y me decía, no, pero nada. Esta persona me discutió mucho tiempo que efectivamente no tenía un impacto, pero se le olvidó que uno de sus proveedores tenía una condición ambiental, o sea, efectivamente trabajaba con productos químicos que generaban emisiones y esa compañía tuvo una multa gigante que los bajó impresionante en presupuesto y tuvieron que cerrar parte de sus sedes y ahí la persona de tecnología, que era su proveedor, me llamó y me dijo, tenías toda la razón. Tuve que haber visto cuáles eran los sectores en los que estaban mis clientes para poder saber ante el entorno lo que efectivamente estaba pasando en normas ambientales y demás, cómo me iban a afectar porque me acabo de quedar sin el cliente más importante de mi empresa. Entonces, esas son cosas que si tú en la formación las empiezas a incentivar con noticias chiquitas, con videos de 2 minutos o de 3 minutos, empiezas a generar sensibilidad en el resto de las personas de la organización y ellos te pueden ayudar a estar viendo cosas
que tú desde la administración no alcanzas a ver, ¿cierto? Entonces, creo que soy una devota de la formación para todo el proceso de riesgos, Ingrid. No, y el ejemplo ha calzado perfecto. Creo que nos ilustra de una manera muy clara cómo no debemos, digamos, desatender pues diferentes aspectos, sino como que estar bastante como esponjas, ¿no? Absorbiendo mucho del entorno para irnos preparando y pues esto hacerlo también extensivo hacia los demás miembros del equipo. Así que me parece excelente el ejemplo. Y quiero trasladarte otra pregunta que viene de nuestro público y es que con base en tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de asignar la probabilidad de ocurrencia para los riesgos emergentes? Bueno, normalmente la probabilidad de ocurrencia cuando ellos están apenas apareciendo siempre va a ser muy baja. Pero para poder definir una probabilidad de ocurrencia es supremamente importante empezar a mirar cuáles son los aspectos que están vulnerables en nuestra organización, ¿cierto? O por dónde puede entrar la vulneración. Yo me voy a adelantar un poquitico, pues ojalá lo vean bien y si no lo ven aquí me dicen que tengo el informe del foro. Creo que más fácil les voy a poner el informe, porque sí, Pero sí se logra ver. sí se logra, perfecto, Sí. listo. Solo como para que empecemos a homologar un poco en criterio. Lo que ven azul, que no hay ninguno azul, es lo económico. Lo que ven verde, que es una gran porción de este top 10 de riesgos, es ambiental. Lo naranja es geopolítico, lo rojito es social y lo morado es tecnológico. Hace unos 5 años este mapa estaba casi morado. Ahora este mapa es verde. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro foco a largo plazo tiene que ser el ambiental. Cualquiera persona me va a decir, pero es que yo no genero emisiones. Claro que todos generamos un poquito de emisiones, porque si tenemos una compañía, pues tenemos personas a cargo, en esas personas a cargo hay consumo de agua, papel, etcétera. Bueno, hay un montón de cosas que puede que unas compañías tengan un aporte muy pequeñito, otros un aporte gigante porque trabajan con químicos, tienen pues un montón de generación de emisiones o desperdician productos químicos y eso afecta al agua, bueno, etcétera. Cualquier situación que pueda dar. Entonces, cuando tú empiezas a ver la probabilidad aquí, en general, uno sabe que, por ejemplo, voy a irme para el riesgo número 4, que está proyectado dentro de 10 años, y es una pérdida de diversidad y un colapso del ecosistema. Voy a poner un ejemplo súper crítico y dramático que ustedes, y perdónenme, pero muchas personas y compañías pueden estar pensando, ¿y a mí qué me importa que la diversidad disminuya? ¿Cierto? ¿O qué pasa con el ecosistema si efectivamente entra en colapso? Pues realmente hay muchas afectaciones. El agua, por ejemplo, la biodiversidad, entonces se afectan los cultivos, cuántas empresas tenemos nosotros para eso, y si no tenemos empresas a las que acompañemos para el tema del agro, pues entonces empiecen a pensar en sus recursos, en su talento, cómo va a afectar esto entonces a mis empleados, qué afectación va a tener esto sobre la economía, entonces van a encarecerse los alimentos, van efectivamente algunas materias primas a reducirse, cómo se van a reemplazar. Estoy poniendo simplemente ejemplos. Y esto se los quiero poner porque depende de donde tengamos el foco puesto del riesgo emergente y es la forma en la que analizamos la probabilidad, ¿cierto? Entonces, este informe del Foro Económico Mundial nos presenta una proyección corta a 2 años y una a largo plazo, digamos, a 10 años, que básicamente nos están ayudando a prepararnos un poquito y nos están diciendo, bueno, usted ahorita póngale el foco a todo el tema del costo de vida. Eso está encareciéndose y vamos para arriba, hay una crisis económica o una afectación inflacionaria a nivel mundial, no lo llamemos crisis económica, pero que es supremamente relevante para la compañía. Hay algunos desastres naturales, todos hemos visto cómo se incrementan todo el proceso de tornados, que efectivamente están afectando y muchas personas me van a decir es que estamos normalmente de México para abajo y eso no nos afecta.
pues efectivamente si hay ciclones y los ciclones también afectan nuestras temperaturas, hay sequías, hay incendios forestales. Tuvimos un ejemplo de un incendio forestal que duró muchísimo tiempo en Chile, creo que fue a principios de este año, que efectivamente ese tipo de cosas nos empiezan a afectar muchísimo. Entonces depende cómo se mida la probabilidad del foco en el que tengas y de la compañía en la que trabajes. Tips importantes para medirlo: vulnerabilidad, analicen cuáles son los factores de vulnerabilidad que ustedes tienen y eso cómo los puede afectar. Análisis de expertos es supremamente útil cuando uno arranca con unos nuevos riesgos. ¿Por qué? Porque no hay datos. Entonces, generar una información o generar una metodología que me permita a mí cuantificarlos realmente va a ser muy difícil. Entonces, Delphi es supremamente válido para la administración de riesgos. Apoyo en expertos, no solamente internos, sino externos, que también les permitan a ustedes empezar a revisar un poco de qué tan frecuente puede ser esto en su compañía y cuánto lo podrían afectar. Buenísimo, Diana. Y creo que esto último que tú estás mencionando responde un poco a una pregunta que te llega de Susana. Dice, actualmente estoy frente al área financiera de una empresa fabricante de muebles y al momento no hay un plan de riesgos emergentes. ¿Cómo puedo iniciar uno? Entonces, como que enumerando un poco lo que tú decías, creo que ahí va un poco la respuesta, ¿no? Sí, incluso creo que acá estos son unos retos importantes para responderle a Susana y en cada uno de estos retos le voy a dar un tipcito a todos. Lo primero es que estos riesgos emergentes, ya lo hemos conversado, generan mucha incertidumbre. Entonces, lo primero es que la personita que arranque a hablar de esto en una organización, le toca abrirse camino porque lo primero es que lo van a tildar de loca y es: ¿a vos cómo se te ocurre que este tema ambiental nos va a tocar? Y hay que empezar a sacar los argumentos. Cuando hay tanta incertidumbre, lo primero que hay que hacer es empezar a generar conocimiento de qué efectivamente pueda pasar. Entonces, lo primero para Susana es buscar ejemplos de empresas relacionadas. Hay muchos estudios que relacionan casi a todos los sectores en términos ambientales para que la alta dirección te empiece a copiar. Lo otro es saber que hay un proceso, y me voy para el siguiente, que es un proceso de investigación que es supremamente importante y permanente. Y aquí voy a darles para mí una clave que ha estado siempre en las áreas de riesgos. Espero que cada una en las áreas que esté también les haya tocado esta oportunidad, pero yo hay algo que le agradezco muchísimo a Bancolombia, entre muchas otras cosas, y es que cada área en la que he estado me ha permitido aprender, pero sobre todo me han dado el espacio para investigar. Y cuando hay un proceso de investigación y desarrollo dentro de la compañía, así sea así de chiquita, 2 horas a la semana, siempre hay productos nuevos. Entonces, Susana, eso es otro tips súper valioso para poderlo implementar. Y es que te des la oportunidad de conocer un poco más y que alguien de tu equipo también empiece a conocer. Lo otro, y es que va a ser algo como un caballo de batalla permanente, es que es de difícil consenso. Y ese difícil consenso es que empiezan unos a votar, pues sí me afecta y los otros no, definitivamente eso jamás va a llegar aquí. Hasta que logras empezar a tener más seguidores y eso te va ampliando más la gestión. Eso muy acompañado con este otro punto de que normalmente en las compañías no hay claridad de roles y responsabilidades. Entonces, voy a poner un ejemplo. Afortunadamente, estoy casi segura que ustedes desde riesgos no son los únicos que administran los riesgos emergentes. Seguramente el área jurídica también ha estado revisando las condiciones políticas del país y se ha estado adelantando algunas cosas. Ellos ya están viendo un riesgo emergente, sin la necesidad de que alguien de riesgo los acompañe. Las personas, por ejemplo, de tecnología, con los ataques que están teniendo, la relación con los proveedores, las respuestas de los clientes, también les está dando información de que hay muchos ataques y ellos se están empezando a organizar. O sea, que esto lo hacemos inherentemente todos. Eso es lo bonito de la administración de riesgos, que desde que nacemos estamos administrando riesgos prácticamente y lo hacemos de una manera innata. Entonces también es poderles mostrar
que en algunas ocasiones no se requiere un rol específico para el proceso de administración de los riesgos emergentes. Ya hablamos del tema de cultura, creo que aquí no me voy a detener, y en el otro punto es un tema de comunicación permanente. Si logramos efectivamente empezar a relacionar el área financiera, el área jurídica, el área de procesos o de operaciones, cómo estén organizados en su compañía, el área comercial, empezamos nosotros a generar unas sinergias supremamente importantes que nos ayudan a hacer esta gestión de riesgos. Entonces, esa comunicación va de la mano con la divulgación, que es supremamente importante empezarlo a tener. Si tú estás en una compañía, el ejemplo de Marcela, que genera o fabrica muebles, ustedes hacen uso de una materia prima, por ejemplo, la madera. Supongamos, voy a suponer el ejemplo. Los temas ambientales los tocan muchísimo porque toda la tala de árboles está en este momento casi regulada en todos los países y por una tala de árbol tiene que haber una siembra. Entonces también mostrar ese proceso de gestión de lo que ustedes hacen a nivel ambiental en los informes de gestión o en los estados financieros, cuando ustedes los publican, va a ser supremamente importante apalancador para la organización. Entonces, con esto cierro. No solamente es comunicación interna, sino hacia afuera, para que los clientes también empiecen a ver toda la gestión que ustedes están haciendo desde la compañía. Buenísimo, Diana. Y justo ahorita que estabas dando el ejemplo, mencionando el tema de la madera y esta parte ambiental, nos entraba otra pregunta de Brian que decía, ¿qué alternativas se podrían implementar a este tipo de riesgos ambientales? Bueno, alternativas hay muchas. Lo primero es conocer cuál es la emisión propia de la compañía. Incluso desde el lado ambiental siempre hay varias caras. Lo primero, por ejemplo, voy a hablar desde las entidades financieras. Lo que la compañía genera, que es lo propio. Lo que contratamos a través de un servicio de terceros, o sea, nuestro tercero, cómo están los temas ambientales. Porque cuando tercerizamos procesos, y creo que todos lo sabemos, somos corresponsables. Entonces, si hay un mal manejo allá, pues se puede haber afectado mi imagen, que es un tema que creo que no nos gustaría a ninguno. Y lo otro, el otro frente desde la compañía financiera es lo que financiamos, ¿cierto? Aquellos proyectos que nosotros financiamos. Si estamos en una compañía de otro sector, también creo que tenemos una relación, es mirar los clientes, los proveedores, la materia prima que utilizamos, etcétera, y empezarle a hacer un buen uso al proceso. Voy a hablar un poco de la tendencia y probablemente alguno de ustedes que nos está acompañando aquí ya tenga una tendencia instalada y es últimamente viene una tendencia muy fuerte a hacer uso de productos que son reciclables, biodegradables, etcétera. Entonces, el cepillo de dientes ya no es plástico, sino que nos están ofreciendo un cepillo de dientes distinto, que hace compostaje apenas lo termino de usar o tiene su vida útil. Hay personas que están en esa tendencia, ya no están utilizando servilletas, no están utilizando, ay, no sé cómo le digan ustedes, pero con lo que uno se toma la malteada, que aquí se le dice pitillo. No sé en los diferentes países cómo se le diga. Pajilla, popote. Pajilla, exacto. Entonces, ya tenemos un montón de tendencias así y eso hace hoy que hayan unas empresas que están dando el giro que tengan también mayor afinidad con este tipo de tendencias. Entonces, generan productos, generan enganche y fidelización. Esos son los alcances que hay que empezar a mirar y esa es una parte de la oportunidad de las que les hablaba desde el principio. Eso es una amenaza para todos como personas, pero también es una amenaza como compañía. ¿Cómo le doy la vuelta? Y comienzo a verlo como una oportunidad para fidelizar a cierto grupo de interés de mi compañía. Gracias por el ejemplo, Diana. Y bueno, la verdad que con todo lo que hemos abordado y todo lo que tú nos has explicado, el tiempo se ha pasado volando y no quisiera que se nos quedara por fuera, que nos dejaras esas recomendaciones para que le hagamos frente, tomando en cuenta pues que ahí, como mencionaba, hoy acompañándonos asistentes de diferentes países, pero también de diferentes sectores industriales Bueno, y económicos. Entonces, ¿cuáles serían esas que tú nos dejarías en esta mañana? lo primero es
decirles que un buen administrador de riesgos, independientemente del riesgo el que esté evaluando, siempre está pendiente de las causas externas. Eso es una condición, y si hay alguno de ustedes con certificación en la ISO 31000 o incluso hasta COSO, van a ver que siempre hay una sugerencia respecto a la evaluación de riesgos y de su entorno. Entonces, esto no es un tema nuevo, esto es un tema viejo. La primera recomendación es, por favor, desen la oportunidad de investigar un poquito, de analizar estas tendencias, de bajarles a su directorio, a la alta gerencia, a sus gerentes, etcétera, como lo llamen, estos análisis muy aterrizados a la compañía, cuáles son las afectaciones que puedan tener. Desen la oportunidad en un espacio con las demás personas o áreas de riesgo que hayan, de empezar a revisar las posibles relaciones que hay. Y acá, solamente para antojarlos un poquito más de ir a ver el informe del Foro Económico, el Foro Económico nos pone relaciones entre los riesgos. Y eso es algo supremamente importante de hacer en la compañía. Empezar a pensar ese riesgo tecnológico que se puede llegar a materializar, cómo me puede afectar el riesgo de crédito de una entidad bancaria o el riesgo operacional, que están, pues es una de las categorías que tenemos en riesgo operativo, o cómo me puede dejar frente a un proceso de liquidez o inversión que tenga la empresa. Entonces, el siguiente tip es análisis conjunto y relacional de todos los riesgos. La siguiente sugerencia es formen. No solamente lo que ustedes están aprendiendo es importante para ustedes, también es supremamente importante para el resto de la compañía. Entonces, desen la oportunidad de formar también a la alta dirección, a las personas, etcétera, que estén enteradas del proceso. Creen alianzas con las áreas de riesgo que han tenido unos avances en su cuantificación. Puede ser el área, diferentes expertos que ustedes vean, incluso las áreas de auditoría, quien tiene áreas de auditoría también desarrollan métodos para poder valorar, que son supremamente importantes. Y desen la oportunidad de aprender de estos temas emergentes, porque creo que salvan compañías. No, totalmente de acuerdo, Diana. Definitivamente creo que vamos a hacer un repaso de estos puntos, estas recomendaciones, y creo que no te quisiéramos dejar ir, porque la verdad creo que podemos seguir abordando otros temas. Y me entra una pregunta adicional. Ahorita creo que todavía nos quedan un par de minutos, retomando un poco las recomendaciones que nos acabas de dar, y viene de una persona del sector inmobiliario. Nos hace llegar la pregunta de cómo se consideraría, por ejemplo, el riesgo en el sector inmobiliario un riesgo emergente, de acuerdo a lo que nos acabas de compartir. Uy, bueno, buenísima pregunta, porque tienes un montón de riesgos emergentes. Por ejemplo, un riesgo emergente que podría tener una compañía inmobiliaria es el riesgo económico, el geopolítico, ¿cierto? ¿Cuánto le están apostando, por ejemplo, los gobiernos a poder generar construcción e incentivar la construcción? Es un tema definitivamente político que existe en nuestros países, el económico, y es cómo está la solvencia de las personas para poder invertir en los proyectos. Es algo que efectivamente tienes que empezar a revisar, y que empieza también a generar como los caminos de hacia dónde te vas a empezar a ir. Si es por ejemplo, si es una vivienda de interés social, o si es una vivienda para cierto estrato socioeconómico, también te empieza a dar mucha línea estos temas de riesgos emergentes desde el lado de economía. Y hay otro supremamente importante, y es el ambiental. La fabricación de cemento es uno de los sectores que más emisiones generan, que más daño ambiental hacen. Entonces, estás con una afectación supremamente grande de los precios, que también es supremamente importante. Hay otra cosa, y es la tendencia. Hay personas que ya quieren empezar a invertir en construcciones verdes. Entonces, hay una oportunidad de negocio ahí. Bueno, y creo que puedo seguir con cada uno de los ejemplos.
pero creo que los riesgos emergentes le apuntan muchísimo a la gestión, al gerente de esa inmobiliaria tiene que estar con todo ese foco puesto y cuando él empieza a analizar esos factores externos en su compañía es cuando se vuelve mucho mejor, ¿cierto? Buenísimo, creo que bastante atendida la última pregunta que tenemos del día de hoy. Y con esto quiero invitarles a todos a que nos apoyen, porfa, contestando la evaluación de la actividad. Ustedes saben que Éticos Global trabaja pues el desarrollo tecnológico, sin embargo, creamos estos espacios de conocimiento compartido para que vayamos entre todos fortaleciendo pues nuestro día a día en el trabajo de cumplimiento y riesgo. Así que nos ayuda muchísimo para mejorar el hecho que ustedes evalúen el espacio. Y con esto pues quiero agradecerte de nuevo, Diana, por acompañarnos hoy, viernes temprano. Bueno, nosotros en Centroamérica y México bastante más temprano que Sí. en Sudamérica y los que nos acompañan desde República Dominicana también, que van 3 horas adelante. Así que gracias por conectarse y a ti por todo el conocimiento. Definitivamente creo que da para más. Creo que queríamos hurgar un poquito y entender, e inclusive creo que nos invita a hacer estos ejercicios y reflexiones. Em, el video de esta sesión pues va a estar compartido en las redes sociales en especial en YouTube. Para los que quieran volverlo a ver, definitivamente hay cosas que vamos a repasar seguramente en cada organización para irnos preparando. Así que gracias por todo tu conocimiento. Con todo el gusto. Muchísimas gracias por invitarme. No, y a todos ustedes, pues gracias de nuevo por conectarse. Recuerden que en el correo que ustedes inscribieron reciben las notas y el resumen pues de esta sesión y pues el diploma de participación por dedicar este tiempo a la formación y seguir construyendo pues una Latinoamérica mucho más ética. Así que para todos un feliz viernes. Gracias por participar. Hasta luego.